Que les bendiga. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, están gozosos y contentos. Espíritu Santo, Señor, este es tu espacio. Y creo que aquí están todos dispuestos a aprender lo que tú traes para nosotros hoy. Yo les voy a hablar un tema conocido para todos, pero saben que el Espíritu Santo muchas veces lo lleva a vivir situaciones a uno, ¿cierto? Para poderle enseñar luego a través de la palabra y para poder formarnos en las personas que Él quiere, que Él desea. La hermana Marcela al principio leía para que el hombre de Dios sea formado, ¿cierto? Para toda buena obra. ¿Y cuál es ese hombre de Dios? Es el nuevo ser que Dios ha creado en ti. No hombre, solamente exclusivo un hombre por su sexo. El nuevo ser que se ha creado en ti. Amén. El descuido espiritual fortalece tu carne y tu carne te lleva cautivo o esclavo al pecado. Escuche y entienda bien el proceso de esto, porque no es de la noche a la mañana o un abrir y cerrar de ojos. El descuido espiritual fortalece tu carne y la carne te lleva cautivo y esclavo al pecado. Voy a orar para que Dios sea quien tome el control, el Espíritu Santo tome el control, Padre, y todo aquello que nubla el entendimiento sea dispersado. Todo lo que ha botado nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Jesús se rompe. Toda estructura mental, toda estructura causada por nuestra carne en nosotros, hoy se rompe y es desmenuzada en el nombre poderoso de Jesús. El estupor se va y suelta nuestras mentes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este mensaje mucho lo hemos escuchado y sabemos de él, pero a ver si lo ponemos en práctica, a ver si lo hacemos vida. A través de la palabra vemos, sabemos de hombres que fueron fuertemente usados y respaldados por Dios, ¿cierto? Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Casi todos, ¿cierto? Pero por un descuido sabemos cuál fue el fin de él. Bueno, el final de él fue matar muchos filisteos, muchos enemigos, más que al principio. Pero estuvo involucrado en una serie de hechos causada por su descuido. ¿Cuántos conocen la historia de David? El rey David. Todos, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que era la oración para Dios, entendía tantas cosas, tanta revelación, pero por descuido sucedieron una serie de hechos muy grandes que comprometieron su reino. Y dice la historia que debía estar en la guerra, pero se distrajo. Sus ojos vieron lo que no tenían que estar viendo y resultó cometiendo un error muy grande. Yo creo que uno de los errores más grandes de la vida de David que narra la Biblia es este. Entonces, siempre estamos en guerra, tenemos enemigo, ¿cierto? El mundo de las tinieblas y el que está sobre él, su príncipe, el mismo Satanás es nuestro enemigo. Pero yo les quiero hablar sobre un enemigo que vive con nosotros, que nosotros alimentamos y vestimos
y consentimos en nuestras vidas. También está el mundo, pero el mundo, solo me quiero enfocar en este enemigo, la carne. ¿Sabían esto, cierto? La carne y sus deseos y sus vicios no nos dejan crecer espiritualmente, no nos permiten ser ese nuevo hombre que Dios quiere que seamos. Y nos arrodillamos y clamamos y decimos: Señor, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué de mi boca salen estas palabras? ¿Por qué sale de mí esta actitud? ¿Por qué esto si no lo quiero hacer? ¿Por qué me comporto de esta manera si no te agrada a ti? Sé que no te agrada, pero me comporto de esta forma, de esta manera. Y lloramos después que cometemos errores, y lloramos y sentimos el dolor, y derramamos lágrimas, y Señor, pero perdóname, y arrepentidos y todo esto, ¿cierto? No creo que sea el único que viva o haya vivido en esta situación. Porque la carne, este enemigo del que les estoy hablando, no solamente batalla en los recién convertidos, batalla en el que lleva 1, 2, 3 años, sino en mucha gente con mucho tiempo, más de 20 años en el Evangelio, o aún siendo líderes en las iglesias, como pastores, ministros, evangelistas, todavía siguen batallando con esto. En la palabra, yo les invito a leer la palabra, en el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 18. Este libro, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, a través del apóstol Pablo, un hombre tan lleno del Espíritu Santo, un hombre con una vida en el Espíritu tremenda, mucho más que los otros apóstoles, considero yo, porque aún el apóstol Pedro dice: el hermano Pablo, a quien habla tantas cosas que a veces son difíciles de entender, dice el apóstol Pedro. O sea, dice, queriendo decir, este hombre tiene una revelación tan grande que a veces hay cosas que no se le entienden. Y miren lo que dice Romanos 7, 18. Yo al principio, cuando leía esta palabra, hace mucho tiempo, no entendía nada. Y para mí era como un trabalenguas. Pero como dije al principio, el Espíritu Santo te lleva a vivir situaciones y luego te lleva la palabra para que tú la puedas entender a la perfección. Entonces ahí es donde Él abre los ojos de tu entendimiento, pero muchas veces te lleva a vivir situaciones. Entonces dice así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, esta es la carne, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Observe la exclamación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Identifique usted aquí cuántas veces, así como el apóstol Pablo, usted ha hecho esta exclamación: miserable de mí, yo queriendo agradar a Dios y me comporto de esta forma. Como les digo, yo al principio leía esto y no entendía nada, era un trabalenguas para mí, yo trataba de entender pero no podía, hasta el día que se me fue revelado, y gloria a Dios por eso. Pero vemos aquí un hombre, en este capítulo 7, un hombre con una gran revelación de Dios, diciendo esto. Y vamos a buscarlo aquí en otra versión, a ver si lo tengo aquí a la mano. En esta otra versión dice así: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Dice que es un lenguaje actual. Hago énfasis en esto porque esto es lo que ocurre en nuestra vida diaria. Esto es típico en la vida del cristiano, sin importar cuántos años tiempo lleva en el Evangelio, conociendo la palabra. Es una guerra que hay entre la carne y el espíritu. Hemos aprendido que el espíritu va hacia arriba, pero nuestra carne hacia lo terrenal. Es una guerra constante en nosotros. Y si te descuidas, la carne te arrastra. Pierdes comunión con Dios, te separa de Dios. La palabra dice: llevando cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo, ¿cierto? Y esto es Pablo nuevamente hablando acerca de la carne. Los deseos, las pasiones desordenadas, todo lo que va contra el espíritu, hay que llevarlo a la cruz de Cristo. Entonces uno se pregunta: ¿y cómo hago entonces para no ser vencido, arrastrado por la carne todos los días o cada 8 días? Porque a veces llegamos a la iglesia y somos llenos y espiritualmente nos levantamos, pero a los 3 días otra vez a tierra, arrastrándonos. Pero ¿qué hacemos? Es una batalla. ¿Qué hacemos cuando el deseo llega? ¿Qué hacemos cuando el pensamiento llega? ¿Lo abrazamos? ¿Lo consentimos? ¿O realmente lo llevo a la cruz de Cristo? Si consentimos estos deseos carnales que sabemos que no son para bien, nuestra vida espiritual no va a tener fruto de ninguna manera. Entonces, va a llegar este desánimo a nuestras vidas espiritualmente. No vas a sentir deseo de orar, no vas a sentir deseo de leer la palabra, nunca vas a llevar a tu carne a un sacrificio.
de oración, sacrificando el sueño, o ayuno para sujetarla. Si dejamos que la carne coja ventaja en nosotros, va a llegar una resequedad espiritual a nuestras vidas, que a veces llegas a la iglesia y hay fuego, y aquí el grupo de alabanza hay fuego, y mejor dicho, gente por allá danzando y tirada en el piso, llorando, adorando a Dios, y tú como un pedazo de hielo, sin sentir nada. Todo es debido a esto. La carne, y te lleva a ese lugar de resequedad espiritual, donde no sientes nada. ¿Por qué? Porque la carne ha vencido a tu espíritu. Has dejado que tu carne venza a tu espíritu y pierdes toda sensibilidad a la presencia del Señor, por más que tú quieras. Y creo que hemos tenido vivencia para entender esto. No es la primera vez que el Espíritu Santo te haya podido hacer entender este tema. Si a mí el Espíritu me ha hecho vivir situaciones para poderlo entender, no creo que yo sea la excepción. Todos creo que lo hayamos vivido. Es el Espíritu Santo diciéndote: necesito que dediques más tiempo para mí, que más tiempo a la carne. Pero ¿por qué hablamos tanto de la carne? Vamos aquí al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, ahí un poquito más adelante. Gálatas 5. Las obras de la carne. Porque una cosa son los deseos de la carne y las obras de la carne. Pero aquí son específicos en las obras de la carne. Y ahí podemos identificar cuáles son tus deseos, si a dónde quiere llevar. Dice: digo pues, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hablando de la lucha que habla el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga, siempre llevamos a esto de la carne a la parte sexual, y está bien, porque también afecta a la parte sexual. Pero hay otras áreas donde se mueve la carne, y a veces queremos no identificarlas, pero aquí están y analicémosla bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Sabe que leyendo el libro de los Corintios me encontré un tremendo regaño que el apóstol le hace aquí, el Espíritu a través del apóstol, a la iglesia de los Corintios? Hablo como a carnales, porque habiendo entre ustedes disensiones y celos, entonces lo tratan de carnales. Y en el libro de Gálatas le dice a los de Gálatas: habiendo empezado a vivir una vida por el Espíritu, ¿vas a terminar viviendo una vida por la carne? Esto como que lo escribieron para nosotros, ¿cierto? También. Habiendo empezado una vida por el Espíritu, vais a terminar a vivir una vida por la carne.
el hecho de tener una vida en el Espíritu y luego recaer en la carne se siente terrible, se siente mal. Saber que viviste en el Espíritu tantas experiencias, tanta libertad, tanto gozo, tanta alegría en el Espíritu, viviendo una vida en el Espíritu, y luego vivir en la carne y experimentar caos, desorden, desesperanza, tristeza, angustia y otro resto de cosas. No sé, eso choca en nuestra mente y eso se siente terrible recordando, uy, ¿cómo caí yo aquí? ¿En qué momento? Continúo. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. No están todas, pero están las más comunes. Y como le digo, siempre le apuntamos a que la carne se manifiesta siempre en lo sexual, pero no siempre. Hay otro resto de cosas. Pero apuntémoslo a lo sexual, a lo típico. Siendo tú un hombre, una mujer de Dios, viviendo en el Espíritu, y llega a tu mente un deseo sexual, y tú sabes que te va a causar daño para la relación con Dios primeramente. Y si eres casado, va a afectar tu relación con tu pareja y tu hogar. ¿Por qué entonces yo o la persona a la que le llega este deseo va a manipular este deseo y lo va a consentir en él? Primeramente va a dañar tu relación con Dios, va a dañar tu vida espiritual, va a dañar tu hogar. Aparte de eso, va a causarle daño a la otra persona a la cual el deseo te quiere, carnal, te quiere llevar. ¿Por qué llega el celo o la envidia si Dios bendijo al hermano o a la hermana? ¿Acaso yo no tengo también el poder de acceder al mismo Dios que es la fuente? ¿Acaso yo no creo que lo que dice la palabra, que yo también tengo acceso a la bendición, que tengo acceso a la presencia de Dios, para también gozarme y disfrutar? Pero entonces, ¿por qué alguien se levantó? Es en la carne, haciéndote sentir celos y envidias, porque el otro se levantó espiritualmente, o económicamente, o emocionalmente, en el área que se haya levantado. Y a veces consentimos esto en el corazón, no sabiendo que realmente es uno el que va a ser afectado. O sea, si realmente le damos la importancia a la relación con el Espíritu Santo, este deseo o este pensamiento tiene que salir rapidito de nuestra mente, no consentirlo. Y así otro montón de cosas. Dice la palabra en Efesios 5, vamos a buscar Efesios 5. Efesios 5, versículo 17. Por tanto, bueno, voy a darles tiempo que lo use. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los espirituales hacen esto, siempre buscando cuál es la voluntad del Señor para nuestro día, cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Anteponemos la voluntad de Dios antes que la nuestra. Eso buscan los espirituales. El espiritual siempre busca y anhela la llenura del Espíritu Santo. El espiritual siempre busca y anhela vivir bajo el poder del Espíritu Santo. El espiritual siempre está en su corazón, dice, cantando salmos e himnos. Esta práctica hace que la vida espiritual se fortalezca. Esta práctica hace que nuestra vida espiritual sea fortalecida. La carne nunca se va a morir, nunca se va a ir de nosotros. Pero para eso tenemos la cruz, la palabra de la cruz. Y sí que la hemos aprendido en esta iglesia, la palabra de la cruz. Hay veces que escuchamos, se escuchan a veces personas que dicen este término: si esta persona me la llevo a encontrar con esta actitud y me dice esto, soy capaz de bajarme de la cruz y meterle sus 3 pescozones. Y se escucha mucho por ahí, no creo que sea lo único que lo haya escuchado. Entonces yo pienso, ¿cómo es capaz de decir esto que se va a bajar de la cruz si realmente supiera el significado de lo que es bajarse de la cruz? Dijo el apóstol Pablo: a la verdad, el mundo para mí está crucificado y yo estoy crucificado al mundo. O sea, su carne está crucificada. Él vive una vida en el Espíritu y el mundo también está crucificado para él. Ni la carne, ni el mundo puede activar lo que hay en la carne, ni la carne lo puede mover en su posición y su vida en el Espíritu. Y algunos declarando con su boca: me bajo de la cruz y le meto sus 3 pescozones, o le digo tantas cosas. El significado de bajar la carne de la cruz, donde la tienes sujetada, eso va a crear un caos en tu vida. Lo que has levantado, lo que has construido, eso se te viene a tierra. No saben lo que estás diciendo, pronunciando, deseando con esas palabras. Ni en chiste decir esto. Si nos ha costado tanto sujetar la carne, ¿cómo es que de un momento a otro vamos a decir: la voy a bajar de la cruz? Hay una lucha tan grande en esto que a veces él sale de la casa en su supermoto, ora a Dios, se encomienda a Dios: Señor, el desplazamiento, tómalo, guíame, guárdame. Se salió de la casa y voy a hacer la diligencia que voy a hacer. Pero en la calle hay mucha gente atravesada, ¿cierto? Usted va bien, se encuentra mucha gente atravesada, le golpeó el espejo del carro, le golpeó el espejo de la moto. La carne inmediatamente quiere reaccionar con violencia o defenderse. Pero entonces viene la palabra de la cruz: y no te vas a soltar de la cruz. Se sujeta la carne. No voy a responder ni voy a comportar como un carnal, a igualarme a otro que no está en la cruz, que no tiene una vida en el Espíritu, que no conoce de Dios, que está dominado por el mundo y por el príncipe del mundo. A veces salen tan armados a la calle, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo siempre recuerda la palabra. ¿Cómo te vas a comportar de esa manera? Si tú no eres, tú tienes que apuntar a vivir una vida en el Espíritu.
Y sigo diciendo, no creo que sea el único que le suceda esto. Como dijo alguien por ahí, entonces saco la granada por el carro y se la tiro. En una ocasión, siendo cristiano y teniendo el empleo que tenía, salí tipo 10:30 de la noche del trabajo. Y resulta que Edwin llevaba una pistola en su pretina, iba en su moto para el trabajo, a la casa, perdón, a descansar. Llevaba la vía y de repente salió un loco en una motocicleta y chocó a la moto de él. Gracias a Dios, Dios ha sido bueno y ha tratado conmigo todo el tiempo. Y como a mí, creo que a muchos le ha dado dominio propio, porque eso se trata uno de los frutos de vivir una vida en el Espíritu, tener dominio propio. El tipo, teniendo la culpa de todo, se para y me bravea, me insulta. Y yo digo, dentro de mí, si supiera este lo que yo llevo aquí, si supiera este lo que yo le puedo hacer. Pero entonces llegó a la mente, hey, tú eres diferente. Seguí, y el tipo me persiguió por unas 3 cuadras insultándome. Y iba con su pareja en la moto de parrillera, se reía ella. Yo, Señor, una lucha dentro de mí, ¿será que paro y saco esto? ¿Será que cuando saco esto hago un 10? Y me persiguió por 3 cuadras. Y en mi mente de una vez, haces esto y te vas por aquí, te metes por allá. Tenía un plano de todo lo que se iba a suceder. Pero gloria a Dios, que Él da el dominio propio. Yo tuve la victoria sobre mi carne. Y Dios te lleva a vivir este tipo de cosas para que aprendamos de que tiene que sujetarse. Tiene que sujetarse la carne. Entonces, por eso le digo, no siempre la carne es en la área sexual, como siempre lo tenemos entendido, no. En muchas áreas de nuestras vidas. Le doy gracias a Dios que esta palabra de la cruz hizo el efecto deseado en mi corazón. Pero eso era cuando trabajaba. Tenía cierto empleo, ya no. El libro de Romanos, volvamos otra vez a Romanos 8. Ya leímos Romanos 7 y vimos la exclamación de Pablo, miserable de mí, ¿cierto? Y muchos de nosotros muchas veces nos sentimos miserables en esta condición, en medio de esta lucha. Pero vemos un Pablo diferente en Romanos 8. A partir del versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oigan, no se sujetan, ni quieren, no les da la gana sujetarse a la ley de Dios. La carne no hace eso. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Un carnal no puede agradar a Dios de ninguna forma, porque la carne no quiere ni puede. Dijo alguien antes de salir de mi casa, dijo, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el león busca carne para alimentarse. El león no come espíritu. Yo dije, sí, tienes razón. El león come carne, el león no come espíritu. Si vives una vida en la carne, te va a devorar.
Pero si por el Espíritu vives, por más que Él se esfuerce, por más que te asedie, no va a poder hacer nada contigo, no te podrá destruir. Esto fue lo que pasó en el foso de los leones. Ahí estaban los leones buscando para alimentarse, ¿cierto? Para buscar carne. Pero como estos que estaban ahí no eran cualquieros carnales, sino que eran tenían una vida en el Espíritu, no pudieron devorarlos. Pero claro, así es. Siempre anda Satanás rondando a ver qué carnal puede devorar, a qué carnal puede destruir. Pero cuando se encuentra con los hijos de Dios, que viven en el Espíritu, contra ellos no puede hacer nada. Ahí sus planes son en vano, sus esfuerzos son en vano. No hay brujería, no hay hechicería, no hay secreto, no hay maldición que funcione, porque no puede hacer nada contra alguien que vive una vida en el Espíritu. Quien vive una vida en el Espíritu, Dios le avisa con antelación lo que va a suceder y se cuida de todas estas cosas. Dios le dice: pilas, se va a levantar un espíritu de violencia, pilas, se va a levantar un espíritu de chisme. ¿Y qué hace el espiritual? Antes de que esas cosas sucedan, ya está orando para obtener la victoria sobre esto. Al carnal pasa desapercibido y lo atropella lo que llegó. Al espiritual tiene esa ventaja que el Espíritu Santo siempre está con él como su ayuda, como su amigo. Entonces, ¿qué hace el carnal? Piensa en las cosas de la carne, le dedica tiempo a las cosas de la carne, medita y saca tiempo para las cosas de la carne. No se sujeta a Dios, ni puede ni quiere, y vive en la carne, porque de ninguna forma puede agradar a Dios. En cambio, el espiritual, sí piensa en las cosas del Espíritu, saca tiempo para meditar en las promesas que Dios le ha dado, cuando llegará el tiempo, orando para que se acelere este cumplimiento de las promesas. Ocupa tiempo en las cosas del Espíritu. Tiene vida y tiene paz en el Señor. Siempre está sujeto a Dios y siempre vive bajo la voluntad de Dios. Esto hace el espiritual. Siempre está buscando esto. El espiritual siempre está buscando más la llenura del Espíritu Santo, bautismo si no lo ha tenido, para desarrollar lenguas de fuego, lenguas de guerra, lenguas espirituales, lo que sea que Dios, lo que anhele, que ha escuchado de las promesas de Dios a través de la palabra. Esto hace el espiritual. A veces cometemos ese error de darle rienda suelta a nuestra carne. Hoy no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer nada. Esa es tu carne diciéndote que no vayas a la iglesia para que no te congregues. Hoy no me voy a levantar a orar. Esa es tu carne diciéndote. Pero el espiritual saca fuerzas para que esto se sujete. Entonces, cuando más voy a orar, entonces cuando más voy a sacar tiempo para ir a la iglesia, entonces cuando más voy a sacar tiempo para leer la palabra. Yo le contaba a alguien que el Espíritu Santo lo ejercita a uno para las cosas del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo coloca el deseo de orar en ti, estés haciendo lo que estés haciendo, deja de hacer esto y saca tiempo para Él. Esto le agrada a Él. Yo le colocaba un ejemplo que me sucedió varias veces. Mi esposa siempre me servía el almuerzo y entonces era cuando ganas de orar me llegaban y sentía en mi corazón eso, pero estaba el almuerzo ahí, servido, se veía delicioso y era el Espíritu Santo colocando en mí: yo no voy a orar porque primero esto, orar que el almuerzo. Y yo creo que es una batalla. La carne desea alimentarse
y el Espíritu colocando en ti el deseo de irse a orar, saca ya tiempo para que vayas a orar, no importa que se enfríe. Es más importante que tú alimentes el Espíritu. Es mucho más importante. Luego de que esto pasó un tiempo, yo decía, uy, eso es el Espíritu Santo ejercitándolo espiritualmente a uno en la oración. Así ejercita, así enseña el Espíritu Santo, así enseña nuestro amigo, así enseña nuestro amigo. La carne es la debilidad del hombre, del ser humano, que siempre lo aleja de Dios. Hemos aprendido que la carne es el alma del viejo hombre, que está llena de vicios. ¿Cierto? Hemos aprendido esto. Pero a ver, ¿cuándo lo hemos puesto por práctica? Recordar y saber las manifestaciones de la cruz. Si la carne está en la cruz, luego lo que sigue de la cruz es la muerte, luego sepulcro, luego tumba vacía, ¿cierto? Luego la resurrección, luego cuerpo glorificado y testimonio vivo. O sea que no solamente tener la carne en la cruz y ya, hay otros procesos donde tenemos que seguir avanzando. Algunos ya pueden estar en esos niveles altos, otros todavía nos estamos crucificando, ¿cierto? Pero la idea es seguir avanzando. La idea es seguir avanzando. Yo quiero que se coloque ahí sobre sus pies. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dice la palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas. Esto es lo que causa la carne en nuestras vidas. Desorden de toda clase. Las tinieblas aprovechan el espacio para entenebrecer nuestra mente, y vacío de Dios en nuestras vidas. Pero hoy está aquí el que en el principio se paseaba sobre la faz de las aguas. Él está aquí. El que en el principio se paseaba sobre la faz de las aguas se pasea sobre este lugar. Hoy Él trae orden a ese desorden y caos que la carne ha causado en tu vida. Hoy Él llena esos vacíos que la carne ha causado en nuestras vidas. Hoy Él dispersa las tinieblas, así como en el principio Él dispersó las tinieblas que habían. Hoy también dispersa todas las tinieblas que han entenebrecido tu entendimiento, tu vida. Ese poder de la creación hoy se mueve en este lugar. Hoy Él rompe las cadenas y las ataduras donde la carne te han sujetado. Hoy se rompen y son desmenuzados las estructuras carnales en tu vida. Hoy hay libertad en el nombre de Jesús. Hoy hay libertad. Hoy la carne se sujeta en el nombre de Cristo Jesús. Señor, entendemos que hay dos naturalezas en nuestra vida. Una espiritual, para estar en comunión y en contacto con el Dios creador de los cielos y la tierra, y una humana, pero esa humana es para establecer el poder de Dios, para manifestar el poder de Dios a la humanidad en esta tierra. Pero entiende que tienes que vivir una vida plena en el Espíritu, que tienes que alimentar el Espíritu para poder alimentar
fortalecer lo que tú eres en Dios, para poder manifestar lo que Dios dice que tú eres. Dios espera de ti que tú seas esa mujer y ese hombre del Espíritu. Dios espera de ti que en todas las áreas de tu vida se forme Jesús, que mires como Jesús, que camines como Jesús, que te comportes como Jesús. Pero esto solo se logra viviendo una vida sujeta al Espíritu, viviendo una vida sujeta al Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu, anhelando las cosas del Espíritu. Padre, aquí estamos presentes delante de ti. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Sigue soltando las ataduras. Señor, lo que por tiempo ha anulado nuestro entendimiento hoy es dispersado. Pero lo que por tiempo ha agotado nuestro entendimiento, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Ese nuevo hombre que Dios ha creado en ti, ha formado en ti, es fortalecido. Es fortalecido por el poder de la palabra. Señor, que la unción y el poder de la palabra sea desatado en medio de este remanente. Que la unción y el poder de la palabra sea desatado en medio de este remanente. Ayúdanos a vencer, danos fuerzas para vencer. Hoy recurrimos a ti, porque sabemos que de ti dependen nuestras fuerzas. De ti mana la vida. Fortalece nuestro espíritu, Señor. Tú das fuerzas al que está cansado. Así como le diste vida a los huesos secos en la revelación de Ezequiel, yo te ruego que soples ese aliento de vida sobre todos en este lugar. Se va la mortandad de nuestras vidas. Declaro vida en el Espíritu en el nombre de Jesús. Declaro una nueva vida en el Espíritu en el nombre de Jesús. Declaro una nueva vida en el nombre de Jesús. No hay más lugar para la carne en nosotros. Se sujeta a la carne, sus deseos, sus vicios. Espíritu Santo, siempre prometiste estar con nosotros hasta el fin de los días. Hasta el fin del mundo. Tú eres nuestro amigo. Tú eres nuestro amigo, Espíritu Santo. Ayúdanos, porque no queremos ser vencidos por la carne. No queremos ser vencidos por la carne. Espíritu Santo, seas tú orando sanidad en nuestros corazones. Seas tú obrando con restauración en nuestras vidas. Los corazones endurecidos a causa de la carne, a causa de ser vencidos por la carne. Hoy recupera la sensibilidad. Hoy recupera la sensibilidad a tu presencia. Hoy hay sanidad. En el nombre de Jesús. Paséate en medio nuestro, Señor, como lo hiciste en el principio, donde todo era caos y desorden. Paséate en medio de nosotros. Paséate en medio de nosotros, Espíritu Santo. Paséate en medio de nosotros, Señor. Hoy te anhelamos más. Hoy te anhelamos más. Te adoramos, Señor. Señor, enséñanos a amarte más, para que
cualquier cosa no nos quite nuestra posición de hijos, para que nada que la carne invente nos mueva de nuestra posición como hijos. Nada ni nadie nos podrá mover de nuestra posición, porque nuestra vida está fundada en Cristo Jesús. Nuestra vida está fundada